Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en el tercer día de actividades de la semana del Premio Nacional Monte de Piedad Inspirar para Transformar. Agradezco a Adriana Rodríguez por la interpretación del lenguaje de señas. Ayer presentábamos a todos ustedes nuestro círculo virtuoso de ayuda. Hoy dedicaremos unos minutos a hablar sobre nuestros clientes, que son fundamentales para poder cumplir nuestra misión de ayudar a quien lo necesita. Y para esto quiero dar la bienvenida a Luis Enrique Padilla, nuestro director de Operación Prendaria. Desde hace 245 años, trabajamos por ayudar a quien lo necesite. Lo hemos logrado, como bien se ha señalado durante esta semana, a través de dos grandes acciones: el préstamo prendario y la inversión social. El empeño, en una coyuntura como la que vivimos, vuelve a mostrar todas sus bondades y es utilizado no solamente por quienes atraviesan una situación apremiante, sino por mujeres y hombres empresarias que requieren financiar su capital de trabajo para reiniciar sus actividades en esta etapa tan importante de reactivación económica. Nuestra actividad prendaria ofrece la tasa de interés más competitiva en el mercado, así como un avalúo adecuado y justo para cada una de las prendas que llegan a nuestras sucursales. Cada año servimos a cerca de 2 millones de clientes y cientos de miles de familias. En los últimos 10 años hemos colocado alrededor de 100 millones de préstamos nuevos que se traducen en 100 millones de necesidades diferentes, cumpliendo así con nuestra misión fundacional de ayudar a quien lo necesite. Parte de los remanentes de nuestros ingresos se devuelven a la sociedad en forma de acciones y proyectos de impacto social. No somos una empresa con fines de lucro, no tenemos dueño ni un consejo de administración. Los dividendos que podemos dar lo hacemos a través de donativos a más de 600 organizaciones de la sociedad civil e instituciones de asistencia privada, que se dedican también a generar el bien colectivo. Esto nos convierte en uno de los donantes con más actividad y mayor número de rubros atendidos en los sectores de salud, educación y problemas sociales. De esta forma, todos los mexicanos, al acceder a nuestras fuentes y mecanismos de financiamiento con condiciones inigualables, se vuelven parte de un círculo virtuoso de ayuda. El empeño de nuestros clientes se refleja en un beneficio para alguien más. Cada empeño es un sueño o una vida que se transforma. Una enorme variedad de clientes han transitado por nuestras sucursales a lo largo del tiempo. Sus perfiles son tan diversos como los proyectos y necesidades que ayudamos a impulsar a través de nuestro préstamo prendario. 2 de cada 3 empeños son para pequeñas y medianas empresas. Personas talentosas han encontrado en Monte de Piedad la forma de cumplir sus sueños. Las historias de nuestros clientes, sus logros y su empeño nos inspiran a seguir adelante. A continuación, podrán ver este video inspirador del gran escritor y Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, quien vivió muchos años en nuestro país y quien tuvo un vínculo con Nacional Monte de Piedad. Nos llena de orgullo y nos complace pensar que ayudamos a muchas personas a conquistar sus sueños. Muchas gracias. 100 años de soledad lo escribí yo en México en 1965, 66, 67, desde el 65 hasta el 67. Fue una época estupenda, es decir, era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Pero en cambio era una época muy buena porque yo estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces, cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no la paraba nadie, le dije a Mercedes, tú te haces cargo de este asunto. Ella, por supuesto, no lo pensó 2 veces. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca, y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo. Y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto. Pero yo recuerdo que salí una vez. Salí una vez cuando Mercedes me dijo que no había nada que hacer, que ya había llegado al fondo. Entonces yo tenía un carro y lo llevé al Monte de Piedad
y lo empeñé y le traje a Mercedes la plata y le dije, mira, aquí tienes como para 10 años y duró 3 meses. Y seguí escribiendo y el día que lo terminé nos fuimos al correo, Mercedes y yo, eran 700 páginas. Entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y Mercedes me dijo, no tenemos sino 45. Y me era muy fácil, partí el libro por la mitad y le dije, péseme este libro hasta 45 pesos. Pesaron hasta 45 pesos, quitaban hojas como quien corta carne. Cuando llegó a 45 pesos, agarré esas hojas, las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora que había usado para hacer toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban. Se fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dijeron, cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Le dieron 2 vueltos. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. Muchas gracias, Luis Enrique. Ahora le pido a Gustavo Hernández, director de Estrategia Comercial y Mercadotecnia de Nacional Monte de Piedad, que nos dirija unas palabras. 100 años de soledad, una de las obras literarias más importantes de la humanidad, vio la luz en parte gracias a la labor social y financiera de Nacional Monte de Piedad. Hemos estado ahí para apoyar a nuestros clientes siempre que nos han necesitado. Nuestros esquemas están diseñados para servir a las personas. De hecho, 8 de cada 10 clientes recuperan los artículos que empeñan. Además, préstamos desde 30 pesos y tan solo el año pasado se destinaron 824 millones de pesos en recursos propios para subsidiar 3.9 millones de préstamos que no cubren los costos de operación. Partiendo de nuestro mandato fundacional de ayudar a quien lo necesite, nos mantenemos en constante actualización, adoptando nuevas plataformas que nos permitan estar más cerca de nuestros clientes. Diseñamos productos que les brinden financiamiento de manera más sencilla, sin tener que recurrir a instituciones bancarizadas en las que la tasa de interés juega un papel muy importante. Esto incluye a Financiera Monte de Piedad, que también forma parte del consorcio, desde la cual otorgamos más de 56,000 créditos personales o hipotecarios a clientes electos el año pasado en 19 estados del país. Cabe destacar que contamos con una área de innovación e inteligencia de mercados, enfocada en proveer información sobre la oferta y tendencias en el mercado de financiamiento y en promover el entendimiento profundo del cliente para la construcción de estrategias. El Monte está de pie en esta tarea monumental, ofreciendo acceso al financiamiento a las miles de personas, hogares, familias, emprendedores y dueños de empresas que vieron mermarse sus ingresos durante la contingencia sanitaria, y apoyando a organizaciones cuya labor social es fundamental en estos momentos. Nos comprometemos a seguir trabajando en un marco de transformación, en apego a una vocación vigente de desarrollo sostenible, bajo el paraguas de la innovación. Hasta pronto. Muchas gracias a Luis Enrique y Gustavo por sus mensajes del día de hoy.
Una de las instituciones ganadoras del Premio Nacional Monte de Piedad 2020 que daremos a conocer en la ceremonia de premiación del próximo viernes aborda uno de los problemas que más afectan a la población vulnerable de nuestro país: el acceso a servicios de salud dignos. En este contexto, es para mí un honor que nos acompañe hoy Pere Estupiñán. Le recuerdo a nuestra audiencia que contamos con un chat habilitado para recibir sus preguntas. Pere es comunicador, escritor y conferencista de ciencia y se define a sí mismo como un ladrón de cerebros que escribe sobre ciencia como excusa para poder aprenderla. Es licenciado en Química y Bioquímica y cuenta con una maestría en Nutrición y Metabolismo. Fue el primer español becado en el Knight Science Journalism Fellowship del MIT y ha escrito 3 libros de divulgación. Además, ha sido presentador de varios programas de televisión, entre ellos El Cazador de Cerebros para Televisión Española. Quiero agradecer a Latimpacto y a Alejandro Álvarez por hacer posible esta entrevista. Pere, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Marisol, por esta excelente presentación. Muchas gracias a vuestro equipo, a las organizaciones, a la comunidad de Nacional Monte de Piedad por ofrecerme esta oportunidad de hablar sobre ciencia, salud, que son mis pasiones, ¿no? Y no, felicidades por lo que hacéis, felicidades a los que serán receptores de estos premios, especialmente en todas las categorías, pero especialmente en el área de salud, que es quizás la que represento. Y la verdad es que el lema de inspirar para transformar es muy adecuado alrededor de este lema, porque es que la ciencia es un concepto muy amplio y lo comentaremos, pero es inspiradora y es transformadora. O sea, la ciencia nos inspira en varios sentidos, pero uno es que nos descubre lo desconocido, o sea, sobre la naturaleza del universo, de la mente humana, de nuestro cerebro, de cómo funciona nuestro organismo. Conocer nuestro organismo es clave para intentar corregirlo cuando no funciona bien, ¿vale? Y nos da sorpresas constantes. O sea, la semana pasada, muchos de vosotros y vosotras escucharéis, si lo pensamos en detalle, es como fascinante, ¿no? Es decir, que localizaron una molécula llamada fosfano en la atmósfera de Venus. Venus es un planeta que está a 450 grados de temperatura de media, a veces en zonas hay muchísimo más, pero resulta que la atmósfera, a medida que va subiendo, pues llega un momento donde llega a los 100 grados, puede bajar un poco más, puede haber agua líquida en forma de gotas, y hay una idea de que si existe esta molécula de fosfano que no se puede explicar por la geología, no se puede explicar por un mundo inerte, podría ser, eso es probable que después se descarte, pero podría ser que hubiera vida allí, ¿no? Entonces, cuando te planteas lo que son capaces de hacer los científicos y los ingenieros, yo hace poco, en el programa de televisión española, estuve en la Agencia Espacial Europea viendo cómo están preparando los rovers que envían a Marte. Pero es que ya hay uno, el Curiosity, ya hemos sido capaces de poner un rover, un robot que está ahora mismo paseándose por Marte y enviándonos información. Y si nos ponemos a hablar del cerebro humano, o sea, estaba hace 2 semanas en este caso, viendo unos dispositivos intracraneales que permiten leer 900 puntos concretos de... Veo que aparece un vídeo. Este vídeo lo querría un poquito, ya os daré la señal, lo quería un poquito más tarde este vídeo, ¿no? Si no es problema. 900 puntos neuronales concretos para activar o leer el funcionamiento del cerebro humano y el ADN, del que hablaré en unos momentos porque es la próxima revolución que en salud humana, ¿no? Y claro, algunos de vosotros diréis, sí, todos estos logros y hay este pequeño virus de 200 nanómetros que nos está haciendo la vida imposible, literalmente, de hecho, a tantísimas personas y aquí no hemos sido capaces de estar preparados ni de afrontarlo rápidamente. Es verdad,
estos hallazgos de terapia génica que comentaba, el hallazgo de Venus, todo el conocimiento, la ciencia tiene mucho poder, pero requiere un tiempo. Requiere un tiempo y requiere una dirección y requiere unos apoyos. No le podemos pedir resultados directos. Lo que ocurre es que cuando llegan estos resultados sí que son muy sólidos y, de hecho, estamos en la fase de vencer a este coronavirus. Ojalá hubiéramos estado preparados antes. Ojalá las advertencias que los epidemiólogos, los virólogos nos decían de cuidado que lo del SARS y lo del MERS es un aviso. Algún día llegará un virus que saltará, un virus zoonótico que saltará de los animales a los humanos y será dos cosas, muy contagioso y muy patógeno. Hemos tenido sustos de virus que han sido muy patógenos, otros que han sido muy contagiosos pero poco patógenos. Y por eso no han creado estas alarmas como la actual del coronavirus. Pero cuando esto llegue, será una pandemia muy grave. No hemos estado a la altura. Como sociedad, como clase política, incluso la ciencia puede hacer autocrítica de haber escuchado estos mensajes. Pero sí que la reacción ha sido espectacular. O sea, hay vacunas ya en ensayos clínicos en fase 3. Esto los propios científicos pensaban que no sería posible en un periodo tan corto. Y dentro que la ciencia no ha logrado frenar el virus en esta primera ola, sí que es la esperanza para salir pronto de ella, ¿no? Entonces, la parte, estoy hablando de esta parte inspiracional, ¿no? Que está muy relacionada también con la educación, ¿no? O sea, es este conocimiento, como decía, del universo, de nuestra propia naturaleza y nuestra evolución en este planeta, aspectos como la cuántica, el funcionamiento, pensar que somos capaces de entender cómo funcionan los átomos. Esto cualquier niño está fascinado. Yo me dedico a la divulgación científica porque esto me inspira constantemente. Uno de los mensajes que sí quería transmitirles es que, digamos, esta inspiración educativa, esta inspiración de conocer, de cultural, está muy bien, pero yo creo que también nos tiene que inspirar a una manera de pensar la ciencia. Es decir, de analizar los problemas, de buscar nuevas soluciones, tanto en lo individual como en lo político, como en lo empresarial y como en lo social. Pensemos una cosa, ¿qué es la ciencia? O sea, la ciencia no es una disciplina. La ciencia no es química, biología. Estas son disciplinas académicas. La forma tienen que organizarse las universidades y las escuelas, se entiende, pero la ciencia es un método. Es un método de analizar empíricamente, de tener no certezas, sino hipótesis, ¿vale? Es decir, de pensar que algo podría ser de una manera y pensamos que puede ser de una manera, pero ponerlo a prueba y rectificar si es necesario. Les puedo poner un ejemplo muy llano, o sea, la agricultura. De hecho, el concepto de ensayo clínico se dice que nació primero en los agricultores, cuando los agricultores querían, obviamente, maximizar el rendimiento de sus campos y de los cultivos que plantaban. Y les llegaban diferentes semillas, diferentes posibilidades de regar mucho o regar poco, de utilizar un abono o utilizar otro. Entonces, de alguna forma, hacían pruebas. O sea, ellos podía venir un comercial a decirles este abono es el mejor o esta semilla da más rendimiento. Y dices, bueno, voy a ponerlo a prueba, experimento, que es decir, a un campo le pongo en estas circunstancias y otro campo lo pongo en estas circunstancias. Y al final no voy a creer lo que yo piense. No voy a creer lo que me digas tú, que sé que tienes unos intereses. Voy a creer el resultado, el dato. Entonces, esta base empírica de la ciencia aplica fuera del ámbito científico, lo que entendemos por ámbito científico, y debe llegar a lo social. Les hablaba en los ensayos clínicos ya sabemos que la medicina forma parte de la ciencia. La agricultura, pues, oye, tiene algo de ciencia. Pero ¿y la educación? Cuando aparecen diferentes ideas de cómo educar a los niños. Es decir, no, mira, yo tengo un método para aprender para enseñar matemáticas. Dice, pues yo tengo otro, y cada uno defiende el suyo. ¿Cómo podemos llegar a saber cuál es el más eficiente? Porque no podemos aplicarlos todos.
a escuelas, tenemos que elegir alguno. Pues esta base empírica de decir, hagamos una especie de ensayos a unas escuelas, a clases, utilizamos este método y al final vemos lo que llamamos educación basada en evidencias, ¿no? De decir, nos damos cuenta que quizás para este tipo de niños o este tipo de edades, esta manera de enseñar las matemáticas funciona mejor. Y estos los mensajes que quiero transmitirles es que parece complicado, pero es que hay gente haciéndolo. Hay gente haciendo estos ensayos. Hay gente generando este tipo de información en educación, en sexismo, en violencia, en maneras de entender por qué la gente es violenta, por qué la gente a veces controla o por qué ella es agresiva de naturaleza y qué factores hacen que una persona pueda llegar a ser menos violenta. Hacer estos diagnósticos objetivos, no basados en creencias, yo creo que es algo que debemos incorporar en nuestra manera de pensar. Hay limitaciones, pero yo creo que es fundamental. Les puedo poner miles de ejemplos. Sabemos que el plástico es un problema, ¿vale? Porque contamina, porque en los peces ya tienen microplásticos que nosotros incorporamos en nuestras dietas, pero la ciencia nos da un diagnóstico. Nos puede decir, oye, mira, que este plástico resulta que es más tóxico que este. Esta sustancia se degrada más. Y antes de llegar a la transformación, o sea, estoy hablando de momento solo de diagnóstico, de entender que decir, mira, de estos ríos salen más plástico. Por aquí es donde es más eficiente invertir el dinero, porque ustedes, algunos de vosotros formarán parte de instituciones que pueden apoyar unos proyectos u otros. Y seguro que en su mente está, yo quiero apoyar al que tenga más impacto en la sociedad, ¿vale? Pues la ciencia nos permite medir estos resultados, estos impactos. Y a veces, ojalá pudiéramos apoyarlos todos, ¿no? Pero no es posible y queremos priorizar, ¿no? Yo en el ámbito de, si paso a la parte transformadora, ¿no? No solo a la parte de diagnóstico, digamos que la ciencia ya hemos visto que es inspiradora en todo esto que nos muestra sobre la naturaleza y el universo que no conocemos y sobre nuestra existencia, nuestro cerebro, nuestra mente, pero es que nos permite transformar. Otro reto, hablaré de salud, pero un reto grandísimo que tenemos es la transición energética. O sea, el cambio climático ya no lo vamos a frenar, sin duda está aquí para quedarse, o sea, no va a haber un milagro que nos vaya a salvar del cambio climático. Lo que tenemos que hacer son dos cosas, o sea, adaptarnos, es decir, saber región, ya no como global, sino como fenómeno local en cada región, qué riesgos derivados del cambio climático está más expuesto. Si en una costa están más expuestos a fenómenos atmosféricos extremos, llegada de huracanes donde nunca han llegado, otras zonas están más expuestas a la desertificación o a la presencia de incendios masivos, como estamos viendo ahora en California y se vio el año pasado en Australia. Entonces, entender el riesgo que cada región tiene y empezar a prepararnos. Es decir, una región donde no está preparada por los incendios porque nunca los ha tenido, que el experto le diga, mira, pero es que están cambiando tus condiciones y los vas a tener. Entonces, el daño que puede suponer un incendio de sorpresa es enorme. Entonces, que no nos pase como en la COVID, que no nos pille desprevenidos. Escuchemos a los científicos, escuchemos a los expertos que nos digan estas cosas, ¿no? Pero luego, la manera de intentar que el cambio climático no lo evitemos, pero sí lo frenemos, es hacer esta transición energética. Pero esta transición energética es que no depende ni de los políticos, depende de la tecnología. O sea, los políticos tampoco son magos que van a decir, venga, ahora todo fuentes de energía renovables. Es que si no hacemos, si no conseguimos, gracias, obviamente se puede mejorar la gestión política de la energía, pero si no conseguimos, gracias a la ciencia y la tecnología, energía solar que extraiga más energía del sol, hacer energía que el hidrógeno como vector energético sea más poderoso, que consigamos
más eficiencia energética en el tema del viento, de las diferentes energías, hacer una especie de fusión nuclear. La ciencia es la que nos puede dar esas herramientas para luego aplicarlas y conseguir transformar la manera que hacemos cosas. Tenemos uno de los ejemplos más obvios, ¿no?, de cómo la ciencia ha transformado y la tecnología al mundo es Internet. O sea, fue y puedo hablar de negativos también, la bomba atómica que se gestó en Los Álamos, ¿no? Yo entrevisté, ya falleció hace poco, pero un físico que falleció con 90 y pico años, premio Nobel, y estuvo investigando, creando la bomba atómica en Los Álamos. Es algo bastante reciente, aunque parezca que sea tan lejano. Si nos ponemos en ámbitos positivos, Internet se está transformando el mundo. Y si llegamos a la ciencia, a la salud, pues, mira, permitidme que os cuente una historia. Yo creo que lo que logra a veces la ciencia se puede definir como pequeños milagros. O sea, es que son pequeños milagros, porque es que puede llegar a curar lo incurable, ¿no? Después, si queréis, en las preguntas me hacéis cuestiones más científicas, ¿no? Pero dejadme que os explique una historia que en mi último libro, en A Vivir la Ciencia, transmito porque a mí me dejó impactado, ¿no? O sea, va sobre una niña de 10 años con cáncer infantil. Que el cáncer infantil, la leucemia en este caso, tiene bastante buen pronóstico. O sea, con quimioterapia el 80% de cánceres se curan. Y yo hablé con la madre y con los investigadores y los médicos que estaban relacionados en esto, pero bueno, esta niña, la historia es que cuando le diagnosticaron, le hicieron la quimioterapia, pero no funcionó. No te preocupes porque se puede hacer un trasplante de médula y da buenos resultados en general. Bueno, pues tuvo rechazo. Le hicieron un segundo trasplante y volvió a tener rechazo. Y los médicos le dijeron que ya no podían hacer nada. Pues esta niña de 10 años, su madre se ponía a llorar cuando me lo explicaba, un tiempo después. Bueno, la enviaron diciendo, bueno, es que ya no podemos hacer nada porque el cáncer se había vuelto metastásico, estaba en otras partes de su cuerpo. Y a lo poco le dijeron, mira, hay un ensayo clínico, es experimental, en el Hospital Sant Pau de Barcelona, en colaboración con el Hospital La Paz, de una terapia que se llama CAR T-cells. Ella obviamente no sabía lo que era, pero dice, bueno, no te garantizan que pueda funcionar, es experimental, la están poniendo a prueba y es algo muy novedoso. Se trata de sacar linfocitos, células del sistema inmune de su médula, modificarlas en el laboratorio y hacer que reconozcan a sus células cancerígenas y las ataquen. Es decir, volverlas a inyectar y que quizás destruyan sus células cancerígenas. Bueno, esto, para hacer la historia corta, me lo explicaba su madre 3 o 4 años después de esto, diciéndome, bueno, pues tengo que parar de hablar porque la voy a recoger al colegio. O sea, la salvaron. La salvaron de una... O sea, 5 años antes esto era imposible. O sea, esto es una transformación. Pero lo que me impacta, porque quiero ir rápido, lo que es científicamente y en el ámbito sanitario es un tema, toda la nueva medicina, nueva terapia personalizada, individualizada, de presión, como se llame, es un ámbito fascinante. Pero hay algo que está en esta historia. Esto es muy caro. Es clínico, público. Obviamente no pagó. Pero los CAR T-cells que ya están comercializados, ya están disponibles, cuestan del orden de $3.000 cada tratamiento. Actualmente, esto, ¿cómo puede ser? Es imposible que ahora mismo pueda llegar a todo el mundo. En España, cuando alguien se está muy seguro de que puede beneficiarse de un CAR T-cell, se le da. El Estado se gasta este dinero, pero obviamente no puede hacerlo con todo el mundo. Solo con los pacientes que dices, es que casi seguro puede funcionar. Y esto es todo un debate. Tenemos que encontrar maneras de hacer que esta revolución en medicina
llegue a todo el mundo. Ahora sí que les pediré que pasen ese vídeo que salió inicialmente, porque me parece inspirador, sobre el cerebro. Le pediré al equipo Nacional Monte de Piedad. Esta es una sala de neurocirugía y esta persona que ven con gafas, ella estuvo haciendo un postdoc en Nueva York diciéndome, y volvió a España y me decía, bueno, hacemos unas cosas. Cuando alguien tiene una epilepsia, están operando, aquí se ve, no sé si se fijan, este es el neurocirujano que está intentando sacar un fragmento de cerebro de un foco epiléptico de un niño de 4 años. Y esta persona, la que yo decía de gafas, lo que estaba haciendo era leer diferentes partes de la actividad del cerebro para asegurarse de que no tocara ningún punto crítico, ¿vale? Y el neurocirujano era uno de los mejores de España, es una científica que estaba haciendo el postdoc en Nueva York y ha regresado a España, o sea, de primer nivel, y esta neurocirugía fue un éxito, pero a mí el momento emotivo, el momento inspirador, es cuando, después de que me dijeran que bien, cuando dijeron, bueno, ahora lo vamos a notificar a los padres que estaban esperando fuera. Y cuando yo los vi de lejos, ostras, me sorprendió porque, bueno, la madre iba con velo, eran 2 personas muy humildes que trabajaban, tenían inmigrantes que tenían una tiendecita pequeña de vender, o sea, no tenían ningún tipo de recursos. Y pensar que los expertos, los mayores expertos, o algunos de los mayores expertos de España estaban ayudando a esta por el sistema de sanidad, digo, esto me pareció tan inspirador que tenemos que seguir por este modelo. Esta misma persona de gafas que os comentaba, ella cuando trabajó en Estados Unidos me decía, mira, aquí es un poco contrario en Estados Unidos. Se hacen operaciones innecesarias porque el seguro los cubre. Y los hospitales ganan mucho dinero con estas operaciones. No entraré en este tema, porque estamos hablando de ciencia, de investigación, de gestión de todo eso, pero creo que es inspirador. Entonces, hay algunas de estas revoluciones en medicina que sí que son más fáciles, que pueden llegar a utilizarse para una población más amplia. Lo que estaba explicando de terapia génica tardará, porque esto es muy individualizado. Pero todo el tema de la inteligencia artificial, cuando llegue el 5G, la inteligencia artificial, esto del machine learning, puede haber proyectos que sí que tengan un impacto. Y les contaré uno concreto que creo que es interesante por varios motivos. Este es en Perú. Estaba hablando con uno de los investigadores más prestigiosos, porque él está desarrollando una especie de vacuna contra el coronavirus en una fase muy temprana, porque él trabaja en coronavirus animales y ha trabajado en vacunas para coronavirus animales. Dice, bueno, pues voy a intentar aportar mi granito de arena, quién sabe, o sea, a lo mejor tiene éxito, ¿no? Pero hablando con él, me dijo que de un proyecto que tenía, mira, en realidad, con la financiación científica nos ocurre una cosa, que nosotros cuando queremos bastante dinero, pues aplicamos a grants internacionales, a becas del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos u otras, ¿no? Pero claro, nos financian lo que para ellos es interesante. Pues nos piden cosas. Pero aquí, por ejemplo, en los Andes de Perú, pues el principal problema es la neumonía infantil. Esto es un problema muy grave, pero no estamos haciendo investigación porque no tenemos fondos para ello. Y dices, ostras, esto y de un proyecto, porque claro, alguna de las limitaciones que tienen también es en personal médico, personal capacitado. Entonces, su proyecto de inteligencia artificial, porque saben que la inteligencia artificial, el machine learning, hay como una segunda ola, ¿no? Lo que es capaz la máquina de ir aprendiendo a medida que va ensayando. Es decir, por ejemplo, le puedes mostrar muchas radiografías de niños con neumonía diciéndole, estas 1000 radiografías son de neumonía, no lo son, y el algoritmo va entrenándose y aprendiendo de manera que al final es capaz de identificar, de dar un diagnóstico mejor que el de algunos profesionales sobre si esa
radiografía refleja un estado más avanzado o menos de neumonía. Y no es complejo de hacer. Entonces, su proyecto era para dotar de estas machine learning y de maneras más económicas de hacer radiografías a los centros de salud del altiplano. Y aquí el mensaje. ¿Por qué explico esto? Porque de alguna forma tiene un contraste también, ¿no? Con el primer mundo de lo más desarrollo, envejecimiento, en terapias génicas que bueno, son de momento solo son aplicables a unas pocas personas, pero también esta búsqueda de proyectos que lleguen a la sociedad. Y yo sé que me estarán escuchando muchas personas y habrá algunas que tienen a su disposición recursos para algunos tipos de proyectos. Yo creo que estos tipos de proyectos en el ámbito de salud basados en la ciencia, que quizás porque la ciencia es muy académica, porque se mide en impacto de publicaciones científicas y no tanto en, que no debería ser así, en el impacto directo en la salud. Porque al final, lo que comentaba de los grandes financiadores, yo creo que hay una oportunidad muy interesante aquí de encontrar estos proyectos de impacto social muy grande en el ámbito de la salud. Y yo, uno de los mensajes que sí transmito a los que nos están escuchando y tienen esta capacidad de dedicar recursos a un punto u otro, es busquemos estos proyectos que quizás están un poco desatendidos. Es difícil valorarlos, es verdad, pero bueno, la ciencia tiene mecanismos también para valorar, para contrastar y valorar si estos proyectos tienen más o menos potencial. Entonces, este es uno de los mensajes, ¿no? Yo creo, de alguna forma, permíteme que haga esta pausa sobre esto, los científicos están muy acostumbrados a pedirles a los políticos y pedirles a la sociedad, ¿no? Pedir más dinero a los políticos y más atención a la sociedad. Y está muy bien, porque es que la merecen. Pero yo creo que nosotros, individualmente, como empresas, como sociedad, como clase política, también les tenemos que pedir a los científicos, porque tenemos que recurrir a ellos cuando tenemos problemas. No tenemos que recurrir a veces a expertos que cada uno tiene su idea y algunos estará acertado, pero otros no. O sea, utilicemos la ciencia. Cuando tengamos algún problema en nuestra empresa, en nuestra región, sea ambiental, sea de salud, sea de innovación, busquemos a estos científicos, que algunos son muy naif y están en su mundo académico, pero hay otros que no, que sí que merece la pena escucharles y apostar por ellos, porque realmente su mirada es muy ilustradora. Mira, os voy a pasar algunos fragmentos también del programa de televisión, si pueden, porque yo quiero que quede eso, que la ciencia no es solo una disciplina y que ese método científico puede aplicarse a muchos ámbitos sociales. Sé que ayer tuvieron una charla sobre sexismo, sobre machismo, sobre género. Pasemos, si les parece, de sexismo, porque el mensaje que yo quería transmitir es que hay ámbitos que se pueden medir. No sé si, lo repito por si no me han escuchado, podemos pasar el vídeo a las investigadoras, bueno, que entrevistamos, quizá la práctica de las diferencias entre hombres y mujeres. Pero esta mujer, esta italiana, esta sí que hace un trabajo más. Esta está en la Unión Europea y ella está en temas de medicina. Las están viendo muy rápido. Pero lo que quiero transmitirles es, empezando por la investigadora, la economista italiana, ellas lo que están haciendo es analizar el impacto, o sea, diseccionar el racismo. ¿Qué entendemos? La discriminación hombre o mujer. Obviamente ya sabemos lo que es, pero cogiendo datos dicen, está más en los hogares, está más en las empresas, cuáles son las mejores maneras de cambiarla. Y un mensaje que sacaron fundamental es decir, miren, no es difícil solucionar el tema del sexismo en una empresa, porque tú puedes implantar una medida y forzar a que sea así, obligar a los trabajadores
o decir, oye, ya basta de diferencias salariales, basta de diferencias en este ámbito y punto. Es una decisión empresarial. En cuanto a política, también puedes hacer estos planes. En la fuente del sexismo lo que identifican ellos es que está en el hogar y se ha incrementado la COVID. Los resultados que están viendo es que el confinamiento ha incrementado la brecha de tareas de género, las diferencias de género en los hogares, ¿no? Pero lo más interesante era que ella te dice, mira, en Holanda hacen esto, en Dinamarca hacen esta cosa, en Irlanda esta empresa hace esto, en Alemania han hecho este plan y miden el impacto real en la disminución de las brechas de género y te pueden llegar a decir cuáles son más eficientes y esto es muy valioso. Y la señora que aparecía, que trabajaba en disparidades en medicina, igual, ella empezó a trabajar, ella es doctora, dice, cuando vio que hay más mujeres que hombres que se mueren de ataques de corazón porque se diagnostican más tarde, porque los síntomas del ataque del corazón en un hombre son diferentes a los síntomas en una mujer. Y como tradicionalmente la ciencia ha investigado más a los hombres que a las mujeres por este sexismo, tardan más a atenderlas. Y eso es, luego hay un montón de otras disparidades. Y se trata de hacer ciencia de la diferencia, que está relacionada con la primera persona que veíamos, que dices, obviamente, no somos tan diferentes como muchas veces se dice, pero sí que tenemos pequeñas diferencias hormonales y es bueno conocerlas para discriminarlas, ¿no? Ya he comentado un poco de educación, pero pasemos del vídeo de la educación, porque yo creo que en el ámbito social, la educación, esta persona es un neurocientífico, seguro que han hablado de la neuroeducación. Pues bueno, hay muchos investigadores analizando cómo aprende el cerebro humano, qué se aprende más fácilmente a los 2 años que a los 3 años y, por tanto, cómo se debería diseñar ese flujo de aprendizaje. En temas hay mucho trabajado. Es decir, quizás el acento es más importante que la gramática en diferentes momentos. Entonces, toda esta parte de neuroeducación es una de las maneras como la ciencia puede informar a algo social como es la educación. Pero luego está lo que les comentaba antes, ya pueden quitar el vídeo si quieren, que era la educación basada en evidencias. En el mismo programa entrevistamos a científicas, a sociólogas que de manera empírica analizan si es mejor darles más o menos deberes a los niños, si es mejor tener unos horarios u otros en clase, si es mejor que la física, la gimnasia, sea antes o sea después. Cualquier hipótesis, porque así es como trabaja la ciencia, no tiene certezas, tiene hipótesis, las trabajan, hacen experimentos para encontrar evidencias que nos digan cómo mejorar. Y la otra pata que tiene la ciencia para mejorar la educación es la tecnología. Y eso, quizás en la COVID, puede acelerar lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que la educación debe, sin quitar el profesor que al final tiene que ser el guía, pero sí utilizar mejor la tecnología en el aula para hacer procesos más eficientes, ¿no? Y esta es, digamos, la tercera pata. Pero, de nuevo, ciencia aplicada a lo social. Pongamos el vídeo del suicidio. El suicidio es un tema... Pero hay investigadores, como este psiquiatra, que están, de nuevo, es que es un mensaje que repito, ¿vale? Pero, de nuevo, están analizando de manera empírica, primero haciendo un diagnóstico. ¿Cómo es la gente que termina suicidándose? ¿Es de una manera, cuántos son de una manera más premeditada? ¿Cuánto es de manera más impulsiva? ¿A qué edades ocurre de una manera u otra? Entender el suicidio. Pensemos una cosa, los accidentes de tráfico, si miramos gráficas en España, han ido bajando con el tiempo. ¿Por qué? Porque se hicieron medidas para hacer carreteras más seguras, para tenerlos más en cuenta, y han ido bajando las muertes por accidente de tráfico. Las muertes por suicidio se han mantenido estables porque no se ha hecho nada. Este señor, el segundo que aparecía, el del Gregorio Marañón, impulsó un proyecto en una ciudad para hacer más visible, informar mejor a una farmacia cuando detectan
que alguien puede tener esta predisposición, a personas de enfermedad de atención primaria, incluso están trabajando en fármacos, porque los antidepresivos convencionales tardan 2 o 3 semanas a hacer efecto, están trabajando en unos fármacos que son rápidos, que en 6 horas quitarte no la depresión, pero sí el impulso del momento. Es decir, cualquier ámbito. Y el mensaje que les quiero transmitir es este. Apostemos por la ciencia. Creo que aparece Marisol, pero no ha aparecido lo de los 5 minutos, o es que ya me estoy extendiendo demasiado. No, muy bien, Pere. Yo iba confiado, pero... pasar a preguntas y respuestas porque tenemos varias, si estás de acuerdo. Sí, pero es que estaba confiado porque pensaba que me llegarían lo de los 5 minutos, pero vale. Bueno, yo creo que el mensaje que he dado. Muy bien. Sí. La verdad es que creo que ya sabemos a quién vamos a invitar al próximo premio. Nos has dado muchas ideas a través de esta presentación. Pero tenemos más de 400 personas en la audiencia, varias preguntas. Voy a tratar de agruparlas en 2 bloques o 3 para intentar responderlas. La primera pregunta que tenemos es de Hugo Camargo, que nos pregunta: ¿cómo se puede aprovechar el método científico para implementar una visión nacional en nuestro ecosistema filantrópico para propiciar su desarrollo y fortalecimiento? La siguiente pregunta es de Baltasar Madrid y nos pregunta: ¿qué tan importante es para una organización de la sociedad civil invertir en tecnología para poder fortalecer su capacidad de generar impacto social? Esas son las 2 primeras. Vale, yo creo que el mensaje... Mira, yo me dedico al periodismo científico, ¿vale? Entonces, yo cada semana tengo que hacer un programa de televisión o tengo que hacer un programa de radio, y lo que hacemos es buscar científicos, ¿vale? Es buscar temas constantemente. Es decir, nos gustaría hablar, por ejemplo, de cómo, eran vídeos de los que tenía preparados, cómo está esto del coche eléctrico, cómo podemos acelerar esta transición a dejar apartada, o cómo podemos analizar empíricamente la felicidad, o cómo podemos fomentar la innovación. Entonces, cuando buscamos gente que está trabajando en estos ámbitos, encontramos verdaderas perlas. Entonces, la respuesta es invertir un tiempo yendo a las universidades, a los centros de investigación, a los consejos científicos, a preguntarles, reuniros con ellos. No es fácil, por lo que decía, algunos científicos están muy alejados de la realidad, demasiado. Son muy académicos y son un poco inocentes, son un poco naif, pero tienen muchas ganas de tener impacto. Es acercarse más, es acercarse, porque no hay una receta general, ¿vale? Cada caso será singular, pero con cada caso, si alguien dice, oye, yo quiero trabajar en este ámbito de innovación o este ámbito social, busquen y encuentren al experto que les llevará de un sitio a otro y les dará unas instrucciones. Muy bien. 2 preguntas más, Pere, que ya abordaste un poco en tu plática. Esta es de Jessica. En tu experiencia, ¿crees que los avances científicos realmente buscan atender las necesidades más apremiantes de nuestro planeta en términos de pobreza, exclusión o desigualdad, o responden a otros intereses? Y la segunda pregunta relacionada, que es de Aurelio: si no hubiese un interés meramente económico detrás de la investigación científica, ¿no crees que se podría acelerar notablemente la erradicación de enfermedades? Sí, fascinante. Me encanta esta pregunta, porque es obvio que la aplicación de los avances científicos depende de los intereses. Lo que ocurre es que quizás una gran mayoría de científicos, una gran mayoría de investigadores, de universidades, de centros de investigación, sí que tienen esta voluntad de investigar en áreas que sean más cercanas al bien común, al bien del planeta, a reducir la pobreza. Claro, lo que es que luego esto tiene que aplicarse. Y tiene que salir de la academia para que una empresa, un
una región invierta en ello. Y es aquí donde está lo que llama muerte. El Valle de la Muerte es lo que en biomedicina se dice de los incentivos que hay para hacer investigación básica y cuando la empresa farmacéutica ya tiene suficiente, digamos, ya lo ve suficientemente claro como para invertir. Entre este punto y este se mueren un montón de proyectos, porque la investigación básica no llega hasta tan lejos, no tiene tanto dinero para llegar hasta tan lejos y la empresa no quiere arriesgar tanto, ¿vale? Entonces, sí que yo creo que han dicho meramente económica, yo creo que, de nuevo, el interés de los científicos no es meramente económico. De hecho, es que yo creo que he conocido más científicos yo que la mayoría de científicos. O sea, es que yo llevo 20 años y la verdad, yo los considero, habrá de todo, pero por eso digo a veces que son inocentes, pero es que realmente ellos estarían contentísimos de investigar para mejorar el mundo, mejorar la felicidad de las personas, el bienestar. Pero sí que se tienen que encontrar maneras más allá del incentivo económico para que esto llegue donde tiene que llegar. Y eso, pues bueno, las fundaciones lo hacen muy bien, instituciones como vosotros. Por eso decía lo de Perú, ¿no? De decir, ostras, donde no haya incentivo de empresa, académico, lo que sea, pues buscar estos huecos para lograrlos. Pero sí, no quiero parecer inocente. O sea, obviamente la ciencia forma parte de la sociedad y está influenciada por las mismas fuerzas. Sobre esto, Eugenia nos pregunta si tú ves en los tiempos que corren una tendencia de las empresas a preocuparse más por estos temas, en términos de responsabilidad social corporativa, propósito en los laboratorios y en las empresas farmacéuticas. Esa es una. La otra es de Aura y nos pregunta, ahora que la pandemia nos ha puesto en manos de los científicos, ¿qué hacer para que se invierta más realmente y, por supuesto, que más niños se apasionen por la ciencia? Vale, a ver si me acuerdo de... yo creo que sí, que hay más interés desde las empresas en temas de responsabilidad social corporativa. También algunas, no sé hasta qué punto, en algunos casos no sé hasta qué punto el interés es real, ¿vale? O es algo que les sirve como imagen. Yo no voy a decir con quién, pero me acuerdo de una reunión con una consultora muy importante que se dedica, bueno, a hacer asesorías a empresas y tal y cual, y cuando le plantearon por la ética de los proyectos, dice, sí, dice, es muy importante que a una empresa se la vea como ética. Claro, no, es que en su cabeza la ética no era un fin en sí mismo, era casi marketing. Ya te digo, es una consultora. Y seguro que hay un montón de empresas que es diferente, y sin duda yo creo que comparado progresivamente está mejorando muchísimo y es creciente. Pero sí que a veces, y eso es algo interesante, también hay proyectos que son más atractivos pero no son de más impacto. A veces nos dejamos llevar por la innovación. Wow, vamos a hacer esto que es muy innovador, vamos a hacer esto que suena muy bien, esto con esta persona que suena y tal. Y la empresa a eso le sirve porque es más fácil de exponerlo a sus clientes, a la gente que los ve. Bueno, oye, a veces tenemos que ser más honestos, y busquemos que da más impacto. Sobre las vocaciones científicas, sí, esto es algo que en el mundo de la ciencia se está discutiendo mucho ahora, de cómo la ciencia tiene que aprovechar, entre comillas, la COVID para transmitir a los políticos y a la sociedad que es imprescindible apostar por ella. Que la COVID-19, bueno, tarde o temprano saldremos de ella, pero es que habrá una COVID-25 o una COVID, ¿vale? Y habrá otras problemáticas. Y nos estamos dando cuenta de que invertir en ciencia es incluso rentable. Es que o sea, uno de los ejemplos que no he citado, lo digo muy rápido porque no me daba tiempo, es de un joven que conocí en el MIT
y que estaba muy ilusionado porque quería hacer una cosa tecnológica para aprender idiomas. Era un español y yo digo, mira, ostras, yo pensaba, qué inocente, ¿cómo vas a hacer algo tú que no hayan hecho otros antes? Y para hacer la historia corta, a los 4 o 5 años leí un artículo en prensa que había vendido su empresa por 30 millones de euros. Digo, wow. O sea, el que yo pensaba que no tal. Y leí en su empresa, que ¿te acuerdas de mí? Ostras, sí, Pere, ¿cómo estás? Pues bueno, yo igual, tú no. O sea, pero bueno, y a los niños que me preguntaban, bueno, yo creo que en las escuelas sí que se debe mejorar algunas cosas. O sea, los profesores pobres lo hacen que pueden, pero se les tiene que apoyar más. Tiene que haber más programas de divulgación dirigidos específicamente a ellos. Algunos mensajes, yo creo que bueno, es todo un tema como para discutir con calma. Yo es verdad que conozco también muchos proyectos que están funcionando y que se miden el impacto, pero sí, la ciencia tiene que es imprescindible para mejorar el mundo y nuestro bienestar, claro. Muy bien, estamos casi llegando al final. Quisiera leerte las últimas 2 preguntas y que aproveches para darnos un mensaje de cierre, Pere. La primera es de Juan Alberto, nos pregunta, es un lector de uno de tus libros. Cuéntanos cuáles son tus lecciones aprendidas al investigar cosas que no necesariamente te interesaban para tu libro Rascar donde no pica. Y la segunda es de Pilar, donde pregunta, aunque ya lo abordaste también, ¿crees que existe un denominador común que facilite la innovación independientemente del sector en el que quieras innovar? Wow, la primera es más fácil. No, el rascar donde no pica viene de un consejo que me dio cuando estaba en el MIT. Mi tutor en ese momento, a todos, no solo a mí, nos dijo, scratch where it doesn't itch. Es decir, nosotros teníamos la oportunidad de estar un año en el MIT Harvard aprendiendo lo que quisiéramos, ¿vale? Podíamos ir a todos los laboratorios y todos venís teniendo muy claro lo que queréis aprender. Tú, se refería a John, tú quieres temas energéticos, tú temas de genética, tú temas tal. Interesaros por cosas que ahora mismo no os interesen. Scratch where it doesn't itch. Rascar donde no os pica. Porque cuando te rascas en un sitio que no pica, ostras, te empieza a picar y quieres rascar más. Intelectualmente ocurre lo mismo. Y yo les digo a los que eso de la ciencia, que lo ven como lejano, como difícil, no sé, rasquen un poquito, porque a la que encuentren un libro, un programa de televisión, unas conferencias que les interesen, dirán, wow, me está generando, ¿no? Ese es el mensaje que yo quiero. Al final es una manera de decir, sed curiosos. Esta es la primera fase del proceso científico. Una muy importante que sí que quiero destacar, la he comentado, pero que no quiero terminar sin que haya este mensaje, es la de rectificar. Los científicos rectifican mucho, se equivocan y rectifican. Lo estamos viendo en la COVID, estudios retractados. Y la gente está diciendo, hoy mira, la ciencia un día dice una cosa y otro dice otra. Es mucho peor decir una cosa, darte cuenta o no darte cuenta a pesar de las evidencias de que estás equivocado, pero aferrarte a tus ideas. Esto es mucho peor, porque no rectificas, no eres sabio, rectificar es de sabios. Entonces, los científicos, esto es un mensaje que tenemos que, incluso en nuestra vida cotidiana, aprender a asumir, de decir, rectificar es de sabios, por tanto, yo tengo hipótesis, no tengo creencias. O sea, entonces, lo del denominador común a la hora de yo a veces tengo una frase que le llamo piensa como un extraterrestre, ¿no? En el sentido de que piensa como un extraterrestre. Yo me di una charla donde me imaginaba que había un extraterrestre muy inteligente que tenía acceso a la Wikipedia y que llegaba al planeta Tierra, le explicaban cómo funcionaban algunas cosas del planeta Tierra y algunas no las entendía. Y dice, no, es que aquí trabajamos 8 horas al día, 5 días a la semana. ¿Por qué? Bueno, porque siempre ha sido así. Pero no les habían dado cuenta y dice, bueno, pero siempre ha sido así, ¿pero por qué? Entonces, cuando hay algo que el extraterrestre no entendía,
es que hay una oportunidad de cambio, ¿vale? Entonces, a veces no saber es mejor que saber, ¿vale? En el proceso de innovación hay una parte inicial de creatividad que para esto, lo de pensar como un extraterrestre es muy útil, ¿vale? Para tener nuevas ideas, para desarrollar el proceso creativo. Es cierto que muchas de estas son malas. Yo he tenido muchas ideas para el programa de televisión que después cuando las intentamos implementar, pues la mayoría son malas. Pero ser capaz de darte cuenta que son malas y descartarlas, pero cuando una es buena, que ser un líder, o sea, el convencer a otros de que en eso merece apostar y el encontrar recursos es lo que hace, digamos, el emprendedor, ¿no? Creatividad, innovación, emprendeduría para transformar la idea en proyecto. Eso es, digamos, son cosas generales que se me ocurren. Muy bien, Pere, pues fue un gusto enorme. Nos quedamos con esta invitación a pensar como extraterrestres para lograr avanzar en la solución de los problemas públicos, que es la preocupación más importante de las personas que nos están escuchando. Agradecemos muchísimo tu tiempo y espero que tengamos una oportunidad de conversar nuevamente en el futuro próximo. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades por todo vuestro trabajo y estos premios. Hemos llegado al fin de nuestro programa del día de hoy. Les damos las gracias por acompañarnos y los invitamos a que no se pierdan a Pablo Pineda el día de mañana. Muchas gracias a Adriana Rodríguez por la interpretación del lenguaje de señas. Hasta pronto.